todos bienvenidos a Ágora Crítica, el salón que aspira a la verdad, donde la razón, la objetividad y el diálogo van de la mano. ¿Tú ves alguna diferencia seria entre bolcheviques y nazis? Sí. ¿Cuál? Muchas diferencias. ¿Cuál? Todas las del mundo. De proyecto económico, todas las del mundo. Yo creo que esa teoría que pretende... Pero Hitler es el primero que dice que no hay propiedad y que lo que primero hay que establecer la raza, pero que luego se acabará con la propiedad. Pero si Hitler es socialista o no. A los primeros que elimina Hitler en Alemania es a los comunistas alemanes, que son su principal enemigo. Y de hecho, ¿Pero quién le pone eso ante delante? ¿Es Stalin el que le dice a Thälmann, que es el jefe de los comunistas alemanes, pacta con Stalin? Ahora, por socialistas, ninguna diferencia. Los dos eran socialistas. Hitler estaba contra la propiedad privada tan claramente como... Pero sí protegió a todas las grandes empresas. Claro, para poder sacar adelante su guerra, su victoria y su no sé cuánto, pero en el Mein Kampf lo dice clarísimo. Dice, primero hacemos lo de la raza y el triunfo y luego hacemos lo de la propiedad. Leas el Mein Kampf. Buenos días, tardes o noches cuando nos estén viendo y escuchando. Os presentamos el tercer episodio de Ágora Crítica. El día de hoy nos encontramos en autocontrol, no hemos podido disponer del estudio de radio, pero esperemos que no se vea afectado el sonido. Pero bueno, explicado eso, les acompaña hoy Iván, pudiendo ver su rostro a mi izquierda, y nuestro queridísimo invitado, Mariano Monge Juárez, quien es doctor en historia además contemporánea, y está trabajando en el Departamento de Historia Moderna Contemporánea de América y del Pensamiento y Movimientos Sociales y Políticos. Remarco esto porque el día de hoy hablaremos sobre tres cosas. Esperemos que dé para las tres y si no con las dos principales. Se trata de el término facha, de dónde proviene, qué supone, qué implica, y el término fascismo o los derivados como fascista y, si nos diese tiempo, nazismo. ¿Por qué hablamos de esto? Pues sucede que actualmente es mucho más frecuente el uso de estos términos de forma despectiva para acusar a ciertas personas, para acusar a las personas de una corriente X o Y política, y quizás estamos exagerando o quizás no. Nos parece relevante analizar este hecho, estos términos, de dónde provienen históricamente, para poder concretar un poco dónde estamos, de lo que estamos hablando y si estamos faltando a la historia. Porque voy a recordar una famosa frase: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que, Mariano, empezamos con la pregunta inicial de hoy. ¿De dónde proviene el término facha y cuándo nace? ¿Qué quiere significar? Pues probablemente sea una corrupción, una deformación de facioso, de fascista, y probablemente venga de más allá del océano Atlántico. Posiblemente sea un latinoamericanismo, no lo sé exactamente, pero sí que es cierto que empieza a utilizarse en momentos de la transición en España de una forma coloquial, despectiva como tú decías, para referirse a todo aquello que durante mucho tiempo, por ejemplo en España durante la dictadura, no había podido ser objeto de burla o de trato despectivo, por cierto. Entonces apareció ese concepto y ha ido evolucionando y se ha ido introduciendo y se ha ido quedando en nuestra forma de hablar. Quizá ahora se está recuperando un poco. Hubo un tiempo en el que se utilizaba menos, conforme la transición fue pues, dejando de existir ya, dejando de funcionar, pues quizá la palabra facha se utilizó menos. Y ahora parece que se está recuperando un poco también, quizá porque haya ciertas tendencias que nos recuerdan a algunas polarizaciones, unas concentraciones ideológicas a un lado de la ideología, y a lo mejor por eso se está recuperando en cierto modo. Pero sería un buen trabajo de investigación hacer en profundidad quién es el primero que lo utiliza, cómo, si se puede hacer, si es un concepto periodístico, si nace del periodismo o si al revés, o si nace de la calle y llega al periodismo y luego llega a otras obras más importantes. No es un concepto que se utilice en politología ni en historia, ni mucho menos, claro. Concepto muy coloquial. Según he revisado, pues como dices,
parte del nombre un poco del fascismo, Sí. sin embargo quiere decir otras cosas y según la RAE, en cierto sentido también se refiere a un tipo de persona, por ejemplo, que le suele gustar la caza, que era un poco afín a esa corriente incluso franquista. Estamos ahí hablando de esa, pues de ese estereotipo en el que se reúnen una serie de características, no solo ideológicas, sino también culturales, tradicionales. Pues tú has nombrado la caza, podríamos decir otro tipo. Por ejemplo, el Real Madrid. El Real Madrid también es un... El seguidor del Real Madrid también a veces está tachado de ser conservador, ultraconservador, franquista, por ejemplo. Dentro de ese término franquismo pues caben un montón de cosas. Ese ultraderechismo, ultraconservadurismo, pensamiento reaccionario, cultura tradicionalista. Bueno, a veces desde el punto de vista de la deformación del esperpento podría ser el primer... Bueno, es el primer torrente. El torrente del Torrente 1, que las mejores películas siempre son la 1, ¿no? Luego las otras, pues no es que sean malas. Esta todavía no la he visto, la última no la he visto todavía. Pero, bueno, pues esa deformación, ese estereotipo de personaje, que a veces coincide, te puedes encontrar una persona que se acerca mucho a ese torrente, ¿no? A ese personaje que tiene mucho que ver también con la picaresca española, pero bueno, en este caso más con el facha tradicional, ¿no? O sea, que el torrente sería el facha. Torrente sería un facha para entendernos y para aclararnos e identificarnos. Torrente sería un buen facha, ¿no? ¿Crees que está usándose demasiado incorrectamente para referirse de forma fascista? Es decir, hay gente que usa facha entendiendo que es fascista. Bueno, como decíamos, el concepto no debe ser intercambiable. Facha se puede decir en la barra de un bar y no pasa nada. Bueno, en la barra de un bar se puede decir lo que uno quiera, tampoco no debería pasar nada nunca. Pero en otros contextos creo que no es la palabra adecuada. En el contexto periodístico, lógicamente, no vamos a utilizar facha, vamos a utilizar otro tipo de definiciones. ¿Se puede intercambiar por fascista? En el contexto determinado, sí. En otros, no, en absoluto. ¿Que pueda ser equiparable desde el punto de vista del significado? Sí, depende del contexto. Si estamos en un contexto serio, pues, y queremos referirnos a ese tipo de estereotipos ideológicos, podríamos hacerlo más desde el conservadurismo tradicional, yo soy menos dado a utilizar con tanta facilidad la palabra fascista. Bueno, el fascismo es una cosa concreta. El conservadurismo es algo mucho más general, mucho más adaptable a más gente, a más sensibilidades políticas. Y el fascismo es algo más concreto, tanto desde el punto de vista cronológico como desde el punto de vista ideológico. Por eso hay que tener... creo que a veces se utiliza demasiado. Hay un abuso excesivo de la palabra. Cuando aparece un abuso de una palabra, la palabra termina deformándose y dejando de significar, pierde su significado. En el momento que aparece ese sobreabuso de la palabra deja de significar, deja de tener el significado original. Entonces, si el lenguaje se utiliza para construir la realidad y esta palabra se utiliza normalmente para descalificar a las personas en el debate público, ¿crees que la historia debería intervenir para reclamar la propiedad del término? Bueno, pues eso, volvemos otra vez a los contextos. Actualmente vivimos en una sociedad muy compleja, una sociedad de hiperinformación. La información se derrama por todas partes. Utilizo ese verbo porque creo que a veces se malgasta la información, podríamos decir que se malgasta, ¿no? Y cuando queremos hablar, si queremos maltratar a alguien, pues lo podemos hacer diciéndole facha, sí, lo podemos decir perfectamente. Es una forma de pensar como otra cualquiera. En España, las condiciones sociológicas de España hasta hace algunos años nos vinculaban a una crítica muy fuerte contra la dictadura, y en los últimos años, las últimas generaciones, entienden esa dictadura desde puntos de vista distintos. Probablemente desde mi óptica ese revisionismo está equivocado. Bueno, para mí las dictaduras son malas, siempre. Estamos mezclando también
cuestiones éticas con cuestiones historiográficas. Normalmente los historiadores intentamos, o por lo menos yo modestamente intento, que la ética esté en su sitio y la historiografía en otro. Es curioso lo que dices, porque tú has manifestado tu rechazo a cualquier tipo de dictadura, ya sea de izquierdas y de derechas. Yo creo que la dictadura se ha vuelto muy famosa por los tiempos que hemos vivido, tanto del fascismo, del nazismo, como aquí en España también el franquismo. Yo quería preguntarte si tú también consideras que la palabra facha podría pasar del bando conservador al bando progresista. Es decir, que yo puedo catalogar a esa persona que no comulga con mis ideas conservadoras como es un facha. Es probable que se haya transformado. Las palabras evolucionan, están vivas, evolucionan conforme van cambiando las generaciones y van significando cosas muy distintas, ¿no? Es probable que haya perdido su significado y haya ingresado en un espacio etéreo en el que no se sabe muy bien qué significa, probablemente, y el que lo utiliza es el primero que no sabe muy bien qué está diciendo, ¿no? Está diciendo algo, bueno, pues como esos insultos, ¿no? Imbécil. Imbécil viene del latín, ¿no? Sí. Invalicatus. Es un individuo que está invalidado para hacer algo, ¿no? De ahí ha pasado, ha ido evolucionando, y ahora imbécil es cualquier persona que manifiesta antipatía, ¿no? Hacia otra persona, ¿no? Probablemente con el tiempo las palabras van evolucionando y lo que significó en su día y en su contexto algo concreto hoy pueda empezar a cambiar. Por ejemplo, conservador. Se puede ser conservador de izquierdas y de derechas, tradicionalmente no era así, pero desde hace tiempo sí, hay un conservadurismo de izquierdas. Por ejemplo, en la Unión Soviética había un conservadurismo de izquierdas, por ejemplo, ¿no? No podía dejarse muchos periodistas utilizaron ese concepto, el conservadurismo, para aplicarlo a ciertos sectores de la izquierda más inmovilistas, cuando el conservadurismo tradicionalmente siempre e incluso actualmente se vincula con posiciones de la derecha más clásica, más tradicional, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estarías definiendo tú ese conservadurismo? Para muchas personas les parecerá extraño que ahora mismo afirmes que ese conservadurismo podría aplicarse tanto a izquierda como derecha. Entonces, por eso mismo, ¿cómo lo datas tú? Fíjate, lo difícil ahora es establecer diferencias entre izquierda y derecha, ¿no? Yo siempre digo que la izquierda ya no existe. Eso es una posición particularmente mía. La izquierda tradicional, por cierto, otro concepto que estamos uniendo, el tradicionalismo es lo más contrario a la izquierda, pero podríamos hablar de una izquierda tradicional. La izquierda tradicional es aquella que está en contra de la propiedad privada. Desde el momento en que hay una izquierda que desaparece en torno a ese mundo de la propiedad privada, pues podríamos decir que la izquierda tradicional, por aclarar, la izquierda de pedigrí, el marxismo, desaparece de los partidos políticos y quedan las carcasas de los partidos políticos, los sobrevivientes partidos comunistas de Europa, que han ido evolucionaron desde el eurocomunismo y bueno, plantearon un progreso dentro del progresismo de izquierdas que abandonó posiblemente los postulados de la izquierda más clásica, que podrían ser los postulados de una izquierda más conservadora en su día, ¿no? Por ejemplo, la izquierda, el problema es que es muy diversa y muy contradictoria. Entonces, inmediatamente te encuentras posiciones que quedan fuera o que podrían ser tachadas dentro de la propia izquierda como conservadoras. La izquierda y derecha es un término que nace, si no me equivoco, creo que es en Francia, cuando se intenta situar a las personas alrededor del rey. Quienes están alrededor del rey se sitúan a la derecha y quienes están en contra a la izquierda. Sí, esa es la visión tradicional. Si no me equivoco, algo hoy día que es muy de derechas, el liberalismo, la propiedad libre, empezó un poco de la parte de la izquierda, claro, y se transformó luego a esta nueva izquierda tradicional que está describiendo, ¿no? Claro. Ese posicionamiento, esas simetrías, esas geografías ideológicas han ido cambiando muchísimo. Lo que en su momento era lo más revolucionario, que era el pensamiento liberal,
hoy es para algunos el pensamiento más conservador o más de extrema derecha, ¿no? Por ejemplo, Adam Smith es un revolucionario a finales del siglo XVIII y hoy el neoliberalismo para la izquierda o para lo que quede de la izquierda es prácticamente la extrema derecha, ¿no? Bueno, estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX y lo estamos llevando a principios del... Bueno, ya no estamos a principios del siglo XXI, ya estamos entrando en la mitad del siglo XXI, poco a poco, ¿eh? Si comparas la izquierda un poco que quiere concentrar el poder en el Estado para repartir equitativamente, comparte esa concentración del Estado que tenía justamente el Estado con los reyes, una monarquía, que eran ellos quienes dividían el poder, ellos eran los que manejaban prácticamente. Claro, lo que pasa es que depende de qué concepción tengas del Estado, un Estado democrático, en el siglo XIX, cuando lees a Marx, que es es la referencia de la izquierda junto a Bakunin, por ejemplo, es el padre fundador, no es el único, porque Bakunin también, pero quizá el que más ha resistido el paso del tiempo, a pesar de todo. Lo que más encuentras en los textos de Marx es la palabra democracia, ¿eh? Es el problema del fracaso de la Revolución Francesa, el fracaso del liberalismo. Y dentro del liberalismo, precisamente, pues autores como Tocqueville o Stuart Mill son precisamente los más críticos, entendiendo que el liberalismo, que los postulados utópicos probablemente del liberalismo han fracasado y que la nueva generación de clásicos economistas o de liberales ya no son liberales, son socialistas, son anarquistas, son comunistas, uno nació un poquito más tarde, sí, pero son críticos contra el liberalismo, porque el liberalismo había hasta los años 40, por ejemplo, del siglo XIX, había fracasado desde el punto de vista revolucionario, desde lo que se concebía como el horizonte revolucionario de finales del XVIII, ¿no? Y bueno, entonces, claro, ahí se produce una quiebra entre ese grupo revolucionario que empieza a dividirse y también empieza a firmar acuerdos con la derecha más tradicional, con la monarquía, con la Iglesia Católica, por ejemplo, en el caso de España, en el caso de Europa, sobre todo en toda Europa, ¿eh? Me gustan mucho estas bases que estamos sentando para entender mucho tu perspectiva. Y ahora quiero volver un poco a ese término de fascismo y quería hacerte una pregunta porque hemos hablado de que se desvirtúa un poco quizás el significado, que se usa en exceso, y creo que una de las preocupaciones que tienen muchas personas es faltar el respeto a las víctimas de las personas que han sufrido por esa dictadura, por así decirlo, por esa forma de gobierno. Sí, si hay un abuso de la palabra, estamos desvirtuando la palabra. Si cualquier cosa es fascista, pues ya la palabra fascista no se entiende, no significa nada, ¿no? Como cuando se intenta decir que todo el mundo es comunista, pues bueno, cualquier cosa es comunista, hombre, pero entonces pues, tampoco nos aclaramos. En tiempos de Franco entonces, todo era No, comunista. todo era comunismo. Ahora, por ejemplo, pues hay individuos que califican el gobierno que tenemos como social comunista, no tiene nada que ver, pero bueno. En fin, que eso, bueno, estamos hablando de ese argot del y tú más, tú peor, etcétera. Bueno, desafortunadamente eso siempre vamos a tener, esa toxicidad ambiental de la deformación de las palabras. No podemos hacer mucho más, intentamos que eso no ocurra. El fascismo tiene una definición más o menos clara y tiene un desarrollo muy claro, cronológicamente hablando, y posteriormente tiene una vida posterior a sí mismo, que se llama o que se llama neofascismo, y que tiene unas características comunes. Hoy en día el fascismo, tal y como se entiende, si hubo un fascismo genuino, que nació en Italia, que nació en Alemania con el nazismo, o que también nació en España y en Portugal y en otros muchos lugares, en Inglaterra, por ejemplo, también, por ejemplo, un país con un desarrollo considerable de una extrema derecha muy fascista, ¿no? En Inglaterra y en Francia, sobre todo en Francia, más que todavía. ¿A quiénes nos estamos refiriendo? Pues estamos refiriéndonos a Mosley, por ejemplo, que es un partido racista, diríamos que es un fascismo de pedigrí,
¿eh? En Francia, Maurras, por ejemplo, la Acción Francesa, la extrema derecha, que luego actualmente tiene unos tentáculos muy fuertes hoy día, ¿no? con el Frente Nacional. Son partidos y son ideologías y son sectores de la sociedad en las que siempre ha habido una vinculación a esa extrema derecha, ¿no? Pero bueno, los clásicos, por decir, el fascismo es una palabra que es un neologismo que se inventa en Italia y que hace referencia a ese pasado glorioso de Roma, ¿no? Por eso viene de la palabra, ¿no? Cuando hacemos una definición, la columna vertebral del fascismo es el nacionalismo. No se puede ser fascista sin ser nacionalista. Y luego, a partir de ahí, hay una serie de condiciones, de características que empiezan a cumplirse en más o menos medida y empiezan a hacernos más reconocible el concepto fascista. En España hubo un fascismo militante, autodefinido, que fue Falange Española y que fue José Antonio Primo de Rivera, y luego hubo un fascismo posterior que en España llamamos franquismo, y que tuvo una dimensión y que tuvo una evolución hasta que esa evolución terminó por no ser un fascismo reconocible. Sí que es cierto que se puede hablar de prácticas fascistas, son cosas muy distintas. Las prácticas fascistas pueden permanecer, que son aquellas que implican una violencia, una legitimidad, ¿no? Una legitimidad a través de la violencia y una implantación de una serie de normas desde la violencia o desde la coacción, y una exaltación de la nación, de la raza, y una exclusión de otras razas o de otros grupos étnicos o de otras culturas o de otras religiones, cualquier cosa que nos haga referencia a eso que llamamos nación, ¿no? La pureza de la nación. Entonces, bueno, es cierto, y luego son las hibridaciones, tenemos hibridaciones, cosas que se parecen muy fascistas, pero luego son muy liberales. Si tú eres fascista no puedes ser muy liberal, pero hoy día sí que podemos empezar a hablar de un fascismo en el que se introduce una tendencia ultraliberal que en cierto modo sí nos hace referencia a esa ley de la selva, la ley del más fuerte, ¿no? En la que el mercado manda y el mercado sustituye al Estado, y el mercado es eso que podríamos entender como el gran demiurgo para los nuevos fascistas. El fascismo también evoluciona, por tanto, claro, y también es mutante, es difícil a veces de reconocer, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que hoy en día, en el siglo XXI, podríamos estar hablando de un tipo de fascismo, pero no es el fascismo que nosotros habíamos conocido en los libros de historia como el fascismo italiano? No, porque el fascismo italiano, el fascismo español o incluso el nazismo alemán tienen una característica fundamental, y es la intervención de la economía por parte del Estado. Esas dos manifestaciones o tres manifestaciones del fascismo creen en una escuela económica que es el corporativismo económico. El corporativismo dice que hay un nacionalismo aplicado a la economía, en España tenemos la autarquía como la expresión más evidente de ese desarrollo de esa escuela económica, del corporativismo. En cambio, hoy tenemos un desarrollo de un nacionalismo muy potente, lo tenemos por ejemplo en Trump. Trump es un gran nacionalista económico, no por ello no es liberal, lógicamente es un ultraliberal nacionalista, con lo cual estaríamos haciendo una buena definición del fascismo actual, ¿no? Y que no nos olvidemos tampoco que el fascismo normalmente llega al poder por vía democrática. En España no, porque en España llega a través de un golpe de Estado después de una guerra civil, pero siempre usando y poniendo a su servicio esos resortes del Estado democrático que le permiten jugar y le permiten ganar. Entiendo. Sí. Has mencionado el fascismo, lo ubica mucho con el nacionalismo. Pero luego tenemos la definición a veces clásica de Mussolini, que es todo para el Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que está mucho más ligado, mucho más relacionado inclusive
con la parte socialista y comunista de la izquierda, que busca un Estado poderoso que sea el que gestione las fuentes económicas, las empresas. Las empresas se intenta posicionar como una tercera vía, ni izquierda ni derecha, utilizando un corporativismo para controlar las empresas que no están en poder del pueblo, eso es cierto, están en poder del Estado, que lo hace para el pueblo, pero el caso es que no permiten esa libertad de economía ni de empresa, y se basa en controlar todo esto. Claro, lo que pasa es cierto. Eso es cierto, como lo que decíamos, el corporativismo es eso, es el de la economía estatal, ¿no? O el estatalismo. Y esa tercera vía que tú muy bien nombrabas. Tampoco hay que olvidar que el fascismo surge en un momento, surge con una vocación de tercera vía, como tú decías, y además incluye un discurso, es una nueva ideología que necesita incorporar una serie de terminología, necesita elaborar una serie de estrategia comunicativa, y en ese momento el que mejor presenta un conjunto de conceptos, de palabras, incluso una estrategia comunicativa de mayor éxito, es el movimiento obrero, y es el bolchevismo. Y en parte, cuando leemos a Mussolini o escuchamos a Mussolini, o leemos a Hitler, o escuchamos gran parte de los discursos de la falange española tradicionalista a partir del año 39 y antes de la falange de José Antonio, nos resulta a veces contradictorio, porque parece un discurso obrerista, parece un discurso a veces hasta de izquierdas, en el que prácticamente todo coincide con un movimiento obrero socialista, incluso bolchevique, excepto cuando habla de la nación. Ahí es donde empieza a aparecer esa bifurcación irreconciliable, ¿no? Y no conviene tampoco olvidar que gran parte de prácticamente todos los movimientos fascistas en Europa llegaron al poder de la mano del gran capital europeo. En el caso de Italia, los Agnelli; en el caso de Alemania, pues los Krupp, los de Kodak, los de Volkswagen. Bueno, Volkswagen fue posteriormente, ¿no? Pero sobre todo el gran capital fue el que colocó a esa ideología en el poder ante el fracaso del liberalismo o la insuficiencia del liberalismo y el miedo al bolchevismo. Yo ahí relaciono, estoy muy de acuerdo, y relaciono esa parte del capital a otra característica, más que una característica del movimiento, sino una característica de por qué sucede y cómo puede llegar tan lejos un movimiento. Es decir, prácticamente nada llega arriba si no es respaldado por algo. Para mí, creo que ese algo no significa que tenga que mezclarse con las ideas, simplemente que se mezclan intereses. Me interesa subir esta persona arriba porque por X razón yo me puedo beneficiar. Y luego, algo que me parece muy interesante, que podemos estar realmente situando y defendiendo una tercera vía sólida, porque es indiscutible que lo que se llama derecha o extrema derecha no puede confabular económicamente en absoluto con lo que sería el fascismo, debido a que va contra esa libertad de capital, esa libertad del Estado teniendo menos peso. Entonces, parece que justo hemos dado, puede ser con el hueso. El problema es creerse los discursos. Una cosa son los discursos y otra cosa son las prácticas políticas. El fascismo, que en su momento tuvo una capacidad de comunicación increíble en Europa, una capacidad de penetración social en Europa, aprovechada por ese momento crítico de entreguerras, en el caso de Alemania, en el caso de Italia, irrumpió de una manera nueva. Estamos en un momento de las vanguardias. El fascismo también se considera una vanguardia, se considera una forma distinta de hacer política, de pensar la política, de ejecutar la política. Realmente las políticas luego no son nada vanguardistas, son las mismas, es decir, consolidar una oligarquía en el poder, que en el caso de Italia, en el caso de Alemania, en el caso de España, coincide con la nobleza, con la aristocracia y con la alta burguesía,
y someter a la población a una serie de rigores que terminan en la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Alemania, pero que terminan con una crisis económica brutal en el caso de Italia, y que terminan con una posguerra o que evolucionan con una situación de hambruna en el caso de España, que solo tiene solución gracias al préstamo estadounidense. De ese bloqueo y ese encasquillamiento fascista que vive el régimen franquista, solo cabe la salida estadounidense, y eso solo pasa a partir de 1948-49. Pocas veces nos paramos a pensar que el régimen franquista pudo sostenerse gracias a que la apertura económica fue una de las condiciones que Estados Unidos le impuso a Franco, y que Franco dejara de tomar decisiones económicas, y que las teorías fascistas dejaran de funcionar en España, porque en España a partir de los años 50 se empieza a hablar ya de tecnocracia, empieza a hablar de un desarrollismo inserto dentro de una Europa que no para de crecer, pero España abandona las posiciones ideológicas que le habían hecho genuinamente fascista, y abraza un liberalismo muy keynesiano, un liberalismo clásico, un liberalismo relativamente conservador, un liberalismo económico. Una cosa es el liberalismo económico y otra cosa es el liberalismo político. Tenía mucha influencia en las empresas que tenían algún tipo de trato de favor. Claro, por entonces supuesto. se encontraba un liberalismo un poco controlado por esa dictadura, ¿te refieres? Claro, hay una dictadura que es una oligarquía realmente. En las dictaduras se mantienen siempre con oligarquías. Esas oligarquías están siempre manteniendo una serie de tentáculos fijos, pues en los sectores de la información, en la banca, en la industria y en la propiedad de la tierra. En las energías, por ejemplo, también, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, las energías en cuanto a control del agua, control de las eléctricas, es casi paradigmática cómo la dictadura controla a través de esas oligarquías esas energías, y cómo esos son sectores estratégicos nacionales, muy nacionales, que dejan de ser nacionales hasta que el PSOE y el PP empiezan a vender esas empresas públicas en los años 90. Y la izquierda, además, es la que más ataca que esas empresas públicas se vendan y se conviertan en empresas privadas, por cierto. Puede ser eso también, no lo sé, quizá, creo que sí, creo que es por ese rechazo al franquismo, esa sensación Sí, de hacer cosas que vayan en contra de eso. Y porque el franquismo tiene una deriva liberal muy potente, que podemos identificar con Fraga. Fraga es ese personaje del liberalismo franquista, es ese fascista que luego no es tan fascista, pero luego es transición, es franquista, pero luego ya no es tan franquista, que funda un partido que es constitucionalista, pero que luego no le da el sí a la Constitución. Fraga es ese personaje que siempre sale a flote, ¿no? Y ese es el liberal del régimen. Por eso no es tampoco el más simpático al régimen, pero tampoco es el más antipático, ¿no? Es el mal necesario dentro del régimen, pero al fin y al cabo es el que uno de los que desarrolla un liberalismo, insisto, un liberalismo muy a la europea, muy keynesiano, ni mucho menos el liberalismo del que hoy estamos hablando muchas veces, ¿eh? Un liberalismo muy distinto, de intervención del Estado, en el que el Estado es el que patrocina a esos sectores que luego van a funcionar de modo liberal. El turismo, por ejemplo, esas infraestructuras que están pensadas para que el negocio funcione bien, el negocio de los hoteles, el negocio del turismo, ¿no? Por ejemplo, que es el elemento más visible de ese liberalismo español, ¿no? Efectivamente. Cuando dejan de haber esas políticas socialistas, por ejemplo, una política que a mí me parece fantástica es por ejemplo, la creación de hogares, la creación de vivienda pública a alquileres muy bajos, que yo conozco en mi zona, que se siguen vendiendo a ese precio. Se toman ciertas medidas de... Hay medidas sociales, porque sí. Claro, daos cuenta que España vive una larga posguerra, que el dinero que llega de Estados Unidos no se invierte en la gente, muchas veces no se invierte
en mejora de infraestructuras, y en los años 50 España da un salto cualitativo que se llama éxodo rural, y la gente empieza a salir del campo, de sus pueblos pequeños. Murcia es un sitio muy evidente de ello, y empieza a llegar a las ciudades, y esa gente no cabe. Entonces hay que hacer viviendas, evidentemente, no hay otro remedio. No se puede concebir sin el alojamiento. No obstante, yo os aconsejaría que vierais una película que se titula El Pisito, y que vierais la auténtica realidad de lo que había tras esa vivienda social. Una cosa, volvemos a decir, una cosa son las políticas propagandísticas, los contenidos de los discursos, y otra cosa es la realidad de cómo vivía en las grandes ciudades el ciudadano que acaba de llegar a Madrid o a Barcelona, compartiendo pisos de 40 metros, 3 familias, por ejemplo. Es verdad que se hizo vivienda, mucha vivienda, pero también es verdad que nunca llegó a España. Siempre tuvo un problema de satisfacer vivienda. la demanda. Exacto. ¿No? España siempre tuvo un problema de vivienda que probablemente en los años 80-90 fue menos importante, pero que al final hemos recuperado otra vez tener un problema de vivienda, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva muy distinta, pero al final el problema es parecido. Tenemos un problema de vivienda. Y otra cuestión, y ahora paso a Iván que comente. Bueno, que fue el franquismo quien realizó un esfuerzo económico para crear la sanidad pública de nuevo, para hacer reflotar. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo cambia eso un poco las políticas franquistas, que parece que están mezclando un poco de todo? Están mezclando porque el Estado es el monopolio. Es que no se nos olvide, la Seguridad Social no la crea Franco, se crea en 1909. Es una creación y es una importación del modelo alemán, de la Alemania de Bismarck, de una Alemania que tenía grandes amenazas de un movimiento obrero muy desarrollado, y por tanto esa Alemania de Bismarck y esa Alemania muy convulsa, de una Europa muy convulsa, necesita dar algo a esa población para evitar que se desequilibre la sociedad. Y ese modelo se implanta en la España de la segunda fase de la Restauración, y luego Franco lo recupera. La República lo había intentado hacer, pasa que la República dura muy poco tiempo. Tenemos el primer ministerio en el que la sanidad aparece ya de una manera independiente del ejército. La sanidad había sido una dependencia militar. Es la República la que la hace laica, la que plantea que el Estado tiene que ocuparse de ese factor tan importante de la sociedad. Y Franco, a partir de los años 60, es cierto que empieza a desarrollar el caso de, por ejemplo, los 25 años de paz, con la inauguración de la paz del complejo hospitalario de Madrid, que se inauguró en el año 64. Y tenemos una definición de estado de bienestar muy a la europea, o muy intentando que sea la europea, porque la España franquista de la segunda fase ya, de los años 60, necesita una homologación, necesita que España no sea un país distinto, no sea un país diferente en el peor de los casos, como muchas veces se entendía, ¿no? Daos cuenta, fijaos, en los años 60, a pesar del esfuerzo que lo hay, es un esfuerzo formal, los datos de tuberculosis en España son elevadísimos. España tiene que pasar una vergüenza enorme cuando la emigración española llega a Alemania, y en Alemania no los dejan entrar porque tienen tuberculosis. Es duro, ¿no? Ver cómo tus nacionales no los dejan entrar como apestados. Sí. Porque Alemania, porque Francia, porque Inglaterra, porque Holanda ya habían implantado unos regímenes muy escrupulosos contra una tuberculosis que había sido muy agresiva durante los años 40, pero en España tenemos unos datos todavía que parece que estamos en el año 41, ¿no? Y estamos hablando de los años 60, ¿no? Hay un plan, el plan de erradicación de la tuberculosis, que al final queda en un plan. El problema de las dictaduras, el problema muchas veces de la política en España, a veces incluso no siendo dictadura, es que se plantea, se diseña, luego no se dota económicamente, y la historia queda en la prensa, queda varada en una noticia de prensa. Luego no se produce eso, ¿no? Y eso es lo que ocurría mucho, por supuesto, la dictadura,
todas las dictaduras viven de la propaganda y de la manipulación informativa, pero es que por desgracia las democracias a veces también quedan en eso. Estamos viendo cómo se legisla, cómo se habla de vivienda y cómo no tiene ninguna trascendencia en la realidad. Seguimos sin tener vivienda pública, con los precios disparados, etcétera, etcétera. Y tenemos un discurso permanente sobre la vivienda que no llega nunca a traducirse en nada práctico. Sí. Las dictaduras, por supuesto, eso es extremo, claro. Sí, políticamente parece que tenemos una oligarquía democrática que comparte ese aspecto de oligarquía que sostenía para eso estáis vosotros, los periodistas, para que eso no quede en eso, ¿no? Para que realmente esa correa de transmisión entre la sociedad y la política, que es la que ejerce el periodismo, pueda haber una realidad de cambio social, ¿no? ¿Qué opinas, Iván? Yo, antes de lanzarte una pregunta, me he sentido bastante identificado cuando comentaste el periodo que ha pasado muchos españoles sobre el éxodo rural, porque yo he tenido a mis abuelos paternos, por ejemplo, que tuvieron que desplazarse de la región de Murcia a Barcelona para ganarse el pan y ganarse un sueldo digno, porque, como ya sabemos, algunas regiones como Cataluña y País Vasco estaban muy industrializadas y tuvieron que irse a la región y tuvieron que compartir piso con 2 familias. Exacto. Entonces, esa era una situación... Y tuvieron suerte de compartir piso y no compartir chabola. Sí, los poblados chabolistas de Barcelona y de Madrid, de Bilbao, de Valencia, de Elche, que yo vivo en Elche y lo conozco, no se desmontaron hasta finales de los 80. Fíjate. Y esos poblados chabolistas dejaron de ser poblados chabolistas de inmigrantes a ser poblados chabolistas con una presencia de delincuencia muy fuerte relacionada con la heroína, con la entrada de la heroína en los 80. O sea, esos guetos que se fueron formando en la España franquista de los años finales de los 50, 60, parte de los 70, permaneció ahí, ¿no? Eso sí. No salía en el nodo. Salía en las inauguraciones de edificios en San Blas, por ejemplo, ¿no? Preciosas, ¿no? Unos edificios muy chulos, con unos parques muy chulos, ¿no? Sí. Pero luego la realidad era que gran parte de esos murcianos o de esos extremeños que llegaban a Madrid o a Barcelona, que son los 2 grandes núcleos de recepción de población, terminaban en un poblado chabolista. Hay una película excelente actual, ¿no? La de la línea 47, no sé si lo digo bien, hace poco, que además ha recibido muchos Goyas, sobre el chabolismo en Barcelona y cómo tenían 24 horas para cubrir la vivienda con techo. Si no la cubrían, la Guardia Civil iba y te la tiraba abajo. Efectivamente, la línea 47. El 47. El 47. O el 47, una película excelente, vale. Porque nos baja a la realidad de lo que muchos de nuestros abuelos o en vuestro caso abuelos y bisabuelos, en el mío abuelos seguro, pero tuvieron que sobrevivir sin ser... vivir en una chabola en España no era tan raro en los años 50. No estaba destinado a lo que entendemos por un chabolista actualmente. Era otra cosa. Era un hombre, era una familia que quería abrirse paso y tenía que pasar por esa fase chabolista, como pasa en el tercer mundo. Donde vives sin nada, pero acumulas dinero, el poco dinero que puedes sacar. Lo poco que te han dejado la tía soltera o el abuelo, bisabuelo, o no sé de dónde han salido los duros que en ese momento, que no te los puedes gastar en otra cosa que no sea la supervivencia inmediata en coger el autobús que está a 14 kilómetros de tu puesto de trabajo. Entonces tu gente la tienes que tener debajo de lo que pilles, Entonces, claro, esa era la realidad cotidiana de la gente, ¿no? Y la gente tenía que pasar por esa fase muy equivalente a lo que ha ocurrido también en Latinoamérica. Latinoamérica también tuvo un proceso de éxodo rural que pasó por una chabola, que pasó por un adobe y pasó por un material noble, y eso también lo tuvimos. Insisto, esos poblados chabolistas hasta los años 80, 90, principios de los 90, los hemos tenido en España y se han ido desmontando ya en democracia, y eran originarios de los años 50-60. Sí, efectivamente. Yo acabo de encontrar una curiosidad sobre la figura de Mussolini, y es que él fue director del periódico Avanti
y también fue una figura destacada del Partido Socialista Italiano. Había sido, en efecto, sí. Y el programa inicial del fascismo, que es el Manifiesto de los Fascios de Combate de 1919, incluía el sufragio universal, la jornada laboral de 8 horas y fuertes impuestos progresivos al capital. Claro, cuando leas, yo os aconsejo que leáis cuando podáis Mein Kampf, Mi lucha, Mi de lucha de Hitler, Hitler. y probablemente os convenza mucho. Y os convenza el programa de Hitler y Mussolini. Tienen un programa que se llama Populismo, que ya está identificado como populismo, y una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se pretende, y otra cosa es luego lo que se hace. Pero no os olvidéis que el discurso fascista fagocita el discurso obrerista, porque lo necesita. Sí. Necesita penetrar en esas grandes masas de población que son las que te votan, son las que te ponen en tu sitio, y ante el fracaso de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, pues probablemente esos discursos novedosos, unidos a la pasión nacional que implica, estamos viviendo ahora un momento de gran pasión nacional en España, ¿no? Son muy efectivos, tienen mucho éxito, siguen siendo, el populismo sigue teniendo éxito. Y no es solo patrimonio de una ideología. Ya que lo hemos abierto, hablar del nazismo y justo lo que acabas de comentar. Porque quería primero que me comentases esas políticas que crees que se salen de ese Mein Kampf, que efectivamente pues, habla de muchísimas cosas, habla por ejemplo también de políticas ecologistas. Sí, los nazis son muy ecologistas. Surgen de un movimiento muy ecologista, muy verde en el doble sentido de la palabra. Sí. El verde es el color de los militares en ese momento y el color de los bosques. Pero no solo de los bosques, también es el de los militares. Sí, pero bueno, luego terminó siendo más verde militar que ecologista, pero bueno, sí, pero es cierto. Tuvo ciertas políticas y, Sí. Bueno, por ejemplo, esta sí que fue algo curioso, y es que fueron también los más proabortistas y los que más en contra estuvieron del aborto. Los más proabortistas para aquellas personas que se salían de la raza, los que más en contra estaban Vete lo que interese también. Por el tema de tener más gente. Claro, la producción de población, porque creo que se puede entender como producción de población desde el punto de vista fascista, para regímenes militaristas es lógicamente una de las prioridades, ¿no? También para el gran capital, el que haya mucha gente implica que haya mucha mano de obra y que la mano de obra es mucho más barata. Por tanto, es muy rentable que haya mucha gente y que nazcan muchos niños para poder enrolarlos en el ejército y poder enrolarlos también en el ejército de crean producción. ese sistema para educar a niños. De ahí nace la película Jojo Rabbit, por ejemplo. Muy interesante. Las mujeres también ocupan un papel muy importante. Cómo se adapta el feminismo orientado hacia un aspecto concreto de la sociedad, ocupando un espacio muy concreto, un espacio a veces casi que se le hace una apología de la mujer. Hay una apología de la mujer desde el punto de vista machista, pues de esa mujer que es capaz de cuidar, que es capaz de sacar a los niños adelante, que es capaz de trabajar, si hay que trabajar por la patria también, por ejemplo. O sea, los movimientos fascistas son movimientos muy complejos en parte y también muy sencillos, porque si os dais cuenta, los mensajes son muy sencillos y van a lo más elemental de la vida. Esa jornada de 8 horas a la que tú te referías, También. ese lugar exacto de que la mujer tiene que ocupar su sitio. ¿Quién no discute eso en esa época? ¿Y qué va antes? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué va antes? ¿El movimiento fascista que se hace pasar por obrero o el movimiento obrero que se transforma en uno fascista? Ya está, porque así es como deriva. Y movimiento en las obrero personas que lo organizan. existe el movimiento obrero. El movimiento obrero Sí, pero existe. el movimiento obrero que llega ahí, que llega al poder. Cuando llega, lo que pasa es que hay un uso de ese movimiento obrero, de esa masa de población, hay una colonización de ese discurso y de esa masa de población, y hay una instrumentalización de todo eso en beneficio de una ideología que a veces funciona más bien como una estrategia política. Yo a veces en clase niego incluso que exista la ideología fascista, sino que más bien existe
la estrategia fascista. El fascismo es una ideología o es una práctica política, más práctica política que ideología. Fascismo es pura acción, poca teoría y mucha acción. Ellos mismos lo venden así, como acción, pero tampoco lo inventan, porque la palabra acción directa viene de la izquierda, viene de la revolución. La acción directa en el sindicalismo significa huelga revolucionaria, eso es una acción directa. Entonces, cuando el fascismo que no existe, esa cosa que se está gestando, necesita construirse, que se hace siempre con discursos que provienen de otras ideologías. La ideología en ese momento, quizá de más éxito en ese momento, en los años 19, 20, 21, 22, es lo que ha ocurrido en la Unión Soviética contra pronóstico. Que es que ha triunfado una revolución antiliberal, antinacionalista, aunque luego tiene una deriva puramente... Yo creo que la URSS tiene bastante nacionalismo. Sí, pero el discurso es un discurso universalista, no es un discurso como en el fascismo, que hay una afirmación de la italianidad. En el discurso soviético hay una afirmación del proletariado universal o posteriormente ya del sovietismo. Que realmente, ¿qué hay detrás de eso? Pues hay una rusificación, sí, hay una columna vertebral que es Rusia y hay un nacionalismo muy potente también, ¿no? Quizá el ejemplo más evidente que se ve mejor es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, que se hace con posiciones anticoloniales y que se hace luego con un troquelado prosoviético. Pues hasta aquí el episodio número 3 y la primera parte del programa sobre el término facha, el fascismo y el nazismo. Espero que lo hayan disfrutado, porque pronto volveremos con la segunda parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo episodio.